ya lo van a ver el próximo ciclo en semiología, porque es la descripción de las lesiones que van a observar en el paciente. Bueno, solamente los que pasen, pues no, veamos. Los otros seguirán acá. La intención es que aprendan, no es pasar por pasar. Y entonces en piel tenemos lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Cuál es la diferencia entre lesiones primarias y secundarias? Para comenzar, las lesiones secundarias son antecedidas de una lesión primaria, ¿no? Principalmente y en la mayoría de los casos. En una lesión primaria no hay pérdida, en la mayoría de los casos también, pérdida de la continuidad de la piel. En cambio, en una secundaria sí. Entonces, teniendo ya esa idea, por ejemplo, un abón, ¿no? ¿Qué es lo que te sale cuando te intoxicas? Una roncha, ¿ya? En palabras así cotidianas, ¿no? Una roncha se llama abón. Una roncha sería una lesión primaria o secundaria. Primaria, ¿no? Muy bien. Y una úlcera secundaria, ¿no? Porque hay pérdida de la continuidad de la piel. Entonces ahí les he puesto unas imágenes de lesiones primarias y las que están resaltadas de moradito son las que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, la mácula con el parche, ¿no? Son lesiones planas, no palpables, es decir, están al mismo nivel de nuestra piel. Y la única diferencia entre mácula y parche es el tamaño, ¿no? El punto de corte es 1 centímetro. También las pápulas con la placa. Es lo mismo, es una lesión pequeña, elevada, pero en este caso sí es palpable, la única diferencia es el tamaño, ¿no? 1 centímetro. En algunas bibliografías pueden encontrar de 0.5, ¿ya? Pero ahí va en ese rango. Ya tenemos ahí el abón, que es una variante de la pápula o placa causada por edema dérmico, es decir, una urticaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad que en algún momento alguno de nosotros o algún familiar o algún amigo hemos visto que desaparece, ¿no? Por picaduras, por comer algún alimento que nos cause alguna alergia, nos puede dar una reacción de hipersensibilidad por medicamentos también. Reacción de hipersensibilidad que se limita en piel principalmente, ¿no? Porque esto se puede complicar, ¿no? Producir un angioedema, un shock anafiláctico. Esto es una hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E. Dentro de las características del abón es que tiene un borde eritematoso, o sea, rojo, y un centro blanco, ¿no? Pálido. También tenemos al nódulo, que es una lesión ya sólida, ¿no? Elevada con componentes dérmicos o subcutáneo sustancial, ¿no? Ya es como una especie de tumoración, pero pequeña, ¿no? Y las petequias son máculas pequeñas de menos de 0.5 milímetros, causadas por sangrado de vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Las petequias aparecen cuando hay una disminución de las plaquetas, pues. Entonces son esos puntitos rojitos que a veces vemos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro pecho principalmente aparecen, en nuestro brazo también pueden aparecer. Y cuando estén solos en su cuarto, examínense y se van a dar cuenta que, aunque sea uno, tienen por ahí, ¿ya? Y eso es por debilidad capilar, ¿no? Y aparecen pacientes que tienen plaquetopenia, ¿no? Disminución de las plaquetas, aparece en gran número. Son puntitos rojos. Lesiones primarias que tienen componente líquido. Vamos a ver mucho en patología dérmica las vesículas, ¿no? Que son lesiones elevadas pequeñas de menos de 1 centímetro. En otras bibliografías van a encontrar 0.5. Les adelanto porque el próximo ciclo en Argente, por ejemplo, de semiología van a ver, ¿no? Entonces algunas bibliografías difieren en el tamaño, pero es el rango, más o menos.
la vesícula va a estar llena de líquido. ¿No? Tiene la misma definición que una ampolla, la única diferencia es el tamaño. Menos de 1 centímetro es vesícula, más de 1 centímetro ya es una ampolla. Importante el tema de las vesículas porque en infecciones virales, por ejemplo, en piel se forman de gran número de vesículas agrupadas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. La pústula es una variante de la vesícula o de la bula. La bula también se le llama a la ampolla, ¿ya? Que en este caso, en la pústula ya no va a ser líquido intersticial, por ejemplo, sino material purulento, ¿no? Secreción purulenta, por eso se llama pústula. El absceso es una colección de pus, ¿no? De secreción purulenta. Es una especie de tumoración mucho más grande que la pústula, ¿no? Que contiene pus en su interior. El furúnculo es un absceso que va a estar relacionado con un folículo piloso, ¿ya? Entonces crece adyacente a un folículo piloso. Muy doloroso porque hay terminaciones nerviosas. Al final a veces los forúnculos hay que drenar. Bueno, en la mayoría de casos de los abscesos, dependiendo del tamaño básicamente, pero normalmente si es de tamaño mediano a grande hay que drenar sí o sí, no solamente dar antibiótico terapia, porque a veces no se reabsorben por sí solos. Si son muy pequeños, podríamos dar chance, ¿no? Por lo menos por una semana para que se reabsorba. Si no, hay que abrir y drenar por el contenido, si no se reabsorbe. Entonces, la mayoría de los casos de abscesos hay que drenar. Primero drenamos y damos antibiótico terapia. Ya, y los quistes, el carbunco, que es una acumulación de abscesos interconectados, ¿no? Entonces, son varios abscesos que forman una especie de fístulas o de caminos y se comunican entre ellos. ¿Ya? Después tenemos las lesiones secundarias microscópicas como espongiosis, que es un edema intersticial, característico en los casos de eczema, la acantosis, que es el incremento, el engrosamiento de la epidermis, pero no de la capa córnea, por ejemplo en papilomas, verrugas. Hay un término en particular que a menudo se ve, ¿no? La acantosis nigrica. ¿Qué es la acantosis nigrica? Resistencia a la insulina. Ya, pero ¿qué indica? La resistencia a la insulina. Resistencia insulínica, ¿no? No necesariamente diabetes, pero ya resistencia insulínica. ¿Es reversible? O sea, puede desaparecer. Si me jabón, venden unas cremas así que te aclaran. Lejías se echan, cremas se echan. Limón con bicarbonato. ¿Qué cosa? Oye, qué un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Qué cosa? Oye. Y así es reversible siempre y cuando soluciones el problema de base, pues, ¿no? Si hay un problema de resistencia insulínica, resuelves la resistencia insulínica. ¿Cómo resuelves la resistencia insulínica? Evitando el sedentarismo, haciendo ejercicio, mejorando el carbohidratos. Con eso ahí carbohidratos, ¿no? Disminución de carbohidratos. Entonces, al resolver la resistencia, desaparece la acantosis. La acantosis principalmente lo vemos nosotros porque son las partes más visibles de las personas en el cuello, ¿no? Pero también en el examen físico podemos encontrar pues, en las axilas, en las ingles, ¿ya? Una coloración oscura importante. Entonces ya eso nos debe de llamar la atención. ¿Hay algún problema? Hay que ver la parte metabólica del paciente. Doctor, una consulta. Hay personas que se oscurecen la piel de la frente. Creo que es cuando también está relacionado. O sea, las zonas que les acabo de mencionar son las más frecuentes, ¿no? Pero en acantosis nigrica por resistencia insulínica se puede oscurecer cualquier parte del cuerpo. Principalmente donde hay pliegues, principalmente, ¿no? No es que la piel se oscurezca totalmente, ¿no? Sino que en los pliegues se respeta y hay como que los pliegues que se forman al nosotros hacer los movimientos se respeta la coloración de la piel, ¿no? Principalmente en el cuello, por ejemplo. Por eso es que se ve oscuro alrededor y las líneas, ¿no? Que se forman en la piel propias del movimiento.
las líneas, como por ejemplo en la cara tenemos líneas de expresión, igual, ¿no? Al hacer los movimientos, por ejemplo, de la cabeza se van a formar en el cuello, una línea, claro. Los coilocitos se forman por lesiones virales típicas del virus de papiloma, ¿no? Del VPH. Recuerden, el VPH no le he puesto acá porque es patología más orientada a ginecología, pero tengan en cuenta, ¿no? El virus de papiloma humano es un virus que aproximadamente el 80% de la población lo tiene en su cuerpo. ¿Ya? El 80% de la población. Los hombres son portadores, en su mayoría de los casos, son los que contagian a las mujeres. Aunque en algunos casos los hombres sí pueden desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de pene, los que realizan prácticas de sexo oral, pues no, unilingüe, pueden desarrollar cáncer de tráquea, de laringe, por ejemplo. ¿Ya? Pero son casos puntuales, no es muy común como por ejemplo en las mujeres, ¿no? El virus papiloma humano sí representa aproximadamente el 90% de todos los casos de cáncer de cervix, de cuello uterino. ¿Ya? Entonces, bueno, pues las mujeres son las que desarrollan más y eso está relacionado por promiscuidad, pues, ¿no? El número de parejas sexuales incrementado, un número importante. Por eso que cuando las mujeres van al ginecólogo les preguntan, pues, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales han tenido? Es importante decir la verdad, tengo vergüenza, si han tenido 10, 15, 20, ¿qué quiere decir? Si han tenido uno nada más, también dicen uno. Profesor, una pregunta. Me acuerdo que, o sea, una doctora en epidemiología comentó que sobre lo del VPH, ¿no? Ahora lo vacunan a los niños, ¿no? Desde 13, 14, pero ella De dijo... 9 a 13 años o quinto de primaria. Ya, pero ella dijo que, o sea, es cierto que prácticamente cuando la persona ya inicia las relaciones, dijo así, y ponerse la vacuna luego ya no hace mucho efecto, o sea... No tiene la misma efectividad, pero sí se podría poner. Por ejemplo, una paciente con lesiones cancerígenas, o sea, NIC1, NIC2, NIC3, si es que les sacamos la tipificación del VPH para ver qué tipo de VPH es, porque hay algunos VPH que son más oncogénicos, ¿no? Como por ejemplo el 16 y el 18 son los principales, ¿no? Si le hacemos ese examen y la vacuna viene para esos serotipos, ¿no? Serotipos de 16, 18 y para los que producen condilomas genitales, ¿no? Verrugas genitales, que es el 6 y el 8. La vacuna abarca esos 4. Entonces, si es que a mí me sale otro tipo de VPH, 54, 33, etc., sí me serviría que me pongan una vacuna, a pesar de que ya tengo una lesión precancerígena, ¿no? Igual me va a proteger contra estos otros serotipos que son los más oncogénicos, ¿no? Entonces, dentro del manejo de una paciente con lesiones NIC2, NIC3 ya, o sea, son lesiones precancerígenas, se encuentra el tema de la vacunación, o sea, sí podríamos dar, ¿no? El tema de esa vacunación es que pasa por el bolsillo del paciente, pues, ¿no? Ya no se incluye dentro de la vacunación gratuita. La vacunación gratuita para VPH son solamente para ese dato, ¿no? 9, 13 años, quinto de primaria, y hace más o menos unos 2, 3 años se ha incluido en el Perú recién la vacunación para hombres también, ¿no? Estábamos atrasados, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, acá nada más en Latinoamérica, en Argentina, desde hace más de 10 años se vacuna a los niños también, a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los portadores, ¿no? Ahora, que tú te infectes con el virus del papiloma humano no quiere decir que vas a desarrollar la enfermedad o ya me va a dar cáncer, ¿no? No pasa por ese lado, porque tu sistema inmunológico puede neutralizar el virus, ¿no? Pero si es una mujer que no se alimenta bien, que vive bajo una anemia de tipo crónica y se contagia el VPH, lo más probable, y que este VPH sea
oncogénico, lo más probable es que sí desarrolle cambios celulares a nivel del cuello uterino, ¿no? Y se desarrolle el cáncer. Entonces, el tema de la vacunación, todos los niños se deberían vacunar, hombres y mujeres, y las mujeres que ya han iniciado relaciones sexuales también se pueden vacunar, pero lógicamente la eficacia disminuye, ¿no? Pero no hay ningún problema, o sea, que tú tengas una lesión premaligna y te vacunes no quiere decir que se va a acelerar el proceso de malignidad, ¿no? Sino más que todo, todo lo contrario, ¿no? Que es un factor protector. Pero las vacunas siempre son prácticamente los virus, pero no, como decir, Atenuados o inactivados. y cuando la persona ya tiene VPH, ¿no le haría eso no ayudaría a una activación de esos No. una activación de esos virus? No, porque no es el virus vivo exactamente, vivo entre comillas, ¿no? Porque los virus no tienen vida, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Tú tienes la lesión ya premaligna y te puedes vacunar y lo que te ponen en la vacuna no es el virus tal cual, ¿no? Que produce la enfermedad, ¿no? Sino hay algún tipo de alteración, ¿no? Y eso de ahí, la intención es que tu sistema inmunológico lo reconozca como tal y cuando te infectes, tu sistema inmune esté preparado, ¿no? Para que pueda neutralizar de forma rápida el virus. No, es un tema más de probabilidad porque no es al 100%, ¿no? No quiere decir que no te vaya a dar, pero disminuye, por ejemplo, la virulencia, ¿no? De que sea un cuadro mucho más severo o que se complique más. Dice, entonces eso de ahí del virus del papiloma, ténganlo en cuenta, ¿no? Hay que darle una leidita así de forma rápida. Exocitosis, que es la migración de células inflamatorias, sobre todo por macrófagos. Acantólisis, que es la ruptura de los puentes intracelulares epidémicos a nivel de la capa espinosa. Vamos a ver ahorita una lámina sobre los estratos de la piel, que es importante que también lo tengan en cuenta. ¿Ya? Lesiones secundarias macroscópicas, ¿ya? Las escaras, ¿no? La piel se va a desprender. La atrofia, que es la ausencia de algunos componentes de la piel, produciendo una piel muy delgada, ¿no? ¿En quiénes podemos ver piel muy delgada? ¿En qué grupo etario? En los ancianos, ¿no? Si tienen algún abuelito, tóquenle la piel de sus antebrazos. Es una piel muy delgadita, que al pequeño roce, un roce leve, se lesiona, ¿ya? Se hace herida. Entonces eso es por atrofia. Y la lignificación, que es el engrosamiento de la piel, secundario a un rozamiento de tipo crónico, ¿no? O rascado de tipo crónico, ¿no? Las personas que tienen algún tema de atopía, por ejemplo, de alergias, a veces hay una zona de la piel en la cual se rascan a menudo, eso de ahí se puede producir un engrosamiento de la piel que se llama líquen, ¿no? Liquenificación. Doctor, ¿eso de lignificación sería como las pieles queloides? No, la piel queloide es una reacción de la cicatrización anormal. Hay cicatrización queloide e hipertrófica. Entonces, por el grado de severidad, las queloides son mucho más prominentes, las hipertróficas son un poquito menos, ¿no? Bueno, ahí en ese caso, eso de ahí pasa mucho el tema de la cicatrización o el tipo de cicatrización que vayamos a tener, pasa mucho por la genética que presenta el paciente, las características de su piel y por también el tipo de sutura y la calidad de la sutura que se realiza, ¿no? Por eso que al momento de afrontar una herida no hay que hacer demasiada presión. La fronte no debe ser con mucha fuerza para disminuir el factor de riesgo de que se forme alguna cicatriz hipertrófica o queloide. Bueno, si se forma, caballero, pues no, dentro del tratamiento está las inyecciones con corticoides que normalmente disminuyen el engrosamiento y solamente se vería como que algo superficial, y si no, ya pues caballero, se extirpa, pues, ¿no? Y el que no pasa nada con eso se puede extirpar y hacer una sutura un poco más
delicada, y rogando de que la piel no reaccione nuevamente y se vuelva hipertrófica, ¿no? O que la parte genética es importante. Listo, estas son las capas de la piel, ¿no? Eso de acá se supone que ya lo han visto en histología, pero vamos a repasarlo un poco, ¿no? La piel va a estar formada principalmente por tres capas, ¿no? Capas grandes. La epidermis, epi, que significa sobre la dermis. A continuación, más profundo se encuentra la dermis, y después la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, ¿no? O la subepidérmica, también tienen el mismo, son como sinónimos, ¿no? Entonces, como pueden dar, nos vamos a centrar acá en la epidermis y los estratos, ¿no? Tenemos el estrato basal, donde tenemos nuestras células que van a producir las demás células que conforman a nuestra piel. Si es que hay una destrucción del estrato basal, pues no se va a producir más células. Ya a continuación, más superficial, tenemos el estrato espinoso, donde vamos a encontrar las células de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? Son las células que destruyen. Son macrófagos, ¿no? Macrófagos especializados de la piel, no son células de defensa. Entonces, si es que les viene alguna pregunta, ¿no? ¿Dónde encontramos, en qué estrato encontramos las células de Langerhans? Es en el estrato espinoso. ¿Ya? Después sigue el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato polvo. El estrato lúcido lo tenemos en todo nuestro cuerpo. ¿No? El estrato lúcido lo tenemos solamente en ciertas partes de nuestro cuerpo. Tarea para ustedes buscar en qué partes del cuerpo tenemos solamente estrato lúcido. Después el estrato corneoso. Y vamos a estar formados principalmente por queratinocitos. Hay un recambio importante en un rango de tiempo, un recambio celular, ¿no? Por eso es importante bañarse, si no eso se acumula, ¿no? Listo, ahora pasamos a las patologías, las dermatitis, que son la inflamación, ¿no? Por cualquier motivo de la piel. En este caso vamos a ver dermatitis exógenas, porque hay dermatitis endógenas. Exógenas porque producto de algo externo, de un agente externo. En este caso infecciosas, porque vamos a ver gérmenes, ¿no? Como las micóticas, que son producidas por hongos, las bacterianas, por las bacterias, y las parasitarias, como ectoparásitos, por ejemplo. Las microsis superficiales solamente van a afectar la capa córnea y lúcida, no van a producir una sintomatología importante en los pacientes, pero sí es básicamente un tema estético. Esta lesión que podemos ver en la espalda se llama pitiriasis versicolor, ¿ya? Es producida por un hongo que se llama Malassezia fufo. Ya son lesiones hipocrómicas o acrómicas que se van a presentar principalmente en aquellas áreas de nuestro cuerpo que están sujetas a oscuridad o a sudoración, ¿no? Entonces la espalda, sobre todo en mujeres, ¿no? Que viven en lugares tropicales donde hace mucho calor, ¿no? El pelo cae sobre la espalda, suda la espalda, y es donde crece normalmente este hongo. ¿Ya? Y se ve así, tienen esta característica. No es contagioso, ¿no? Si tienes contacto con este hongo no te vas a contagiar, ¿ya? Pero sí estéticamente no es muy lindo de ver, ¿no? Que estén con su enamorado, su enamorada, saquen polo, encuentren así sus lesiones, así, despintadas, ¿no? Porque puede aparecer en el pecho también, Entonces es básicamente un tema cosmético, es asintomático, común en adolescentes y jóvenes, y en tórax, ¿no? Tanto en tórax anterior como en tratamiento. Podemos utilizar antimicóticos biotópicos. Ahora las micosis cutáneas o tiñas, esas sí son más profundas, ¿no? Y esas sí producen sintomatología, ¿no? Como prurito, el enroscado produce pues descamación también. Va a afectar hasta la capa granulosa y espinosa, es decir, afecta células del ángulo, ¿no? Eso va a producir un proceso de tipo inflamatorio, y principalmente el hongo comprometido acá es el Trichophytum rubrum. Es común a todas las tiñas excepto en la tiña capitis.
Entonces acá les he puesto algunas características, ¿no? De la tiña corporis, que es la del cuerpo, la que aparece en cualquier parte del cuerpo. Va a presentar una lesión tipo herpes circinado, no tiene nada que ver con el herpes virus, ya, con la familia de los herpes virus, sino que la lesión característica se describe de ese modo, ¿no? Herpes circinado. Normalmente aparecen en troncos sin miembros. Tratamiento también por vía tópica con clotrimazol, que es un antifúngico o antimicótico muy conocido. Se controla. La tiña pedis, que es frecuente en varones, adolescentes y jóvenes, sobre todo aquellas personas que utilizan calzado cerrado, ¿no? Sintético, produce una sudoración excesiva del pie. El ambiente oscuro, caliente y húmedo es el ideal para que un hongo crezca, ¿no? Entonces por eso aparece el hongo del pie, ¿no? De la piel. El pie se llama tiña pedis. La lesión produce hiperkeratosis con grietas. Se podría comprometer, ¿no? La hiperkeratosis es un engrosamiento de la piel y que posteriormente este engrosamiento se puede agrietar, producir lesiones muy profundas, dolorosas. Puede afectar desde el tobillo, tomando el nombre de signo de mocasín. Si viene un caso clínico donde se describe que presenta en su paciente el signo de mocasín, es una tiña pedis. El tratamiento también clotrimazol vía tópica, y el tema de la tiña pedis es que puede afectar a las uñas y convertirse en una onicomicosis, ¿no? Onico de uña, micosis de infección fúngica, ¿no? Entonces eso se llama tiña ungis, ¿no? Y acá se utiliza normalmente por el precio y porque lo tenemos a la mano, utilizamos fluconazol, ¿no? 150 miligramos, una tableta semanal por 6 a 9 meses aproximadamente. Pero Cuando es el pie se utiliza 6 meses, 9 meses, pero hay que tener cuidado con el fluconazol, ¿no? Por el tipo de metabolismo que realiza. La recomendación es hacerle un perfil hepático previo, ¿no? Porque si mi paciente tiene un problema hepático ya instaurado o importante, podríamos complicar el cuadro del fluconazol. El tema del fluconazol es que su efectividad frente a la tiña ungis es aproximadamente del 50 a 60%, entonces baja la efectividad. Para eso utilizamos la terbinafina, que tiene una efectividad del 92% para erradicar. Es mucho más grande, ¿no? Mucho más cercano al 100%. Y se da 250 miligramos vía oral por un mes, ¿no? Tengan en cuenta que la onicomicosis o el hongo de la uña en aquellos pacientes inmunocompetentes, o sea que tienen un sistema inmunológico adecuado, como la mayoría de nosotros, quiero pensar, va a iniciar en el borde externo la lesión. O sea, en la uña, en el borde más externo, lo que se corta, en ese borde va a iniciar la lesión. En cambio, en inmunocomprometidos, en aquellas personas que tienen el sistema inmunológico debilitado, la lesión va a aparecer en la base de la uña y va a estar asociado más a cándida que a otro tipo de hongo, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, cómo aparece la lesión en las uñas, ¿ya? Referente a las características que presenta su paciente con el sistema inmunológico. Diabéticos, por ejemplo, ¿no? Los diabéticos que son inmunocomprometidos se va a iniciar en la base. Tenemos también la tiña capitis. Tenemos dos tipos, la inflamatoria y la no inflamatoria. El tema de la inflamatoria es que va a producir una alopecia permanente, ¿no? En donde se comprometió o se afectó en el cuero cabelludo, hay una destrucción de los folículos pilosos por el hongo y ya no va a crecer pelo. Así hagas lo que hagas, así te compres tu shampoo para crecer el pelo, para evitar la alopecia. Y vende, ¿no? Sale ahí en la propaganda. Y creo, algo así. ¿Biocres? Y ahí no va a crecer nada. Y es común en niños. En niños que están en proceso de fortalecimiento de su sistema inmunológico y que tienen contacto con animales domésticos, principalmente los perros. Hay algunos perros que tienen este hongo y pueden contagiar a los niños.
que van a Microsporum contagiar canis. el Microsporum canis. Ya, el Microsporum canis que contagia de los perros. Más que todos los perros que salen pues, a la calle, que saben irse de paseo solitos, esos son los que están más expuestos, ¿no? a los gérmenes de la calle. Y a veces regresan, los niños lo agarran, ¿no? Y se produce el contagio. Entonces ustedes, los que son papás, y les da eso a su hijo los va a querer toda su vida porque se van a quedar pelones así son las lesiones. Y eso no desaparece, ¿no? Son lesiones permanentes. Puede haber secreción purulenta también, el tratamiento de grisofulmina o terminafina también. Si hay secreción purulenta podríamos agregar corticoides por ser de tipo inflamatorio. Las no inflamatorias tienen una característica de piedra negra porque el folículo piloso se respeta, ¿no? Y como va creciendo poquito a poquito, se ven como lesiones puntiformes negritas que se asemejan a una piedra negra. Es una alopecia no permanente y se recupera. Normalmente producida por Trichophytum tyrannus, esa ya. Tyrannus. Ya, eso es la piña Corporis. ¿no? Corporis. Corporis. Esa es la lesión tipo herpes circinado, ¿no? Esa es la característica, así se describe semiológicamente. Esa es la tiña Ven. Ven, está engrosada la piel, ¿ya? Está engrosada la piel, ¿no? Y se descama. Ya esta piel engrosada, si que no hay un cuidado adecuado, se engrosa cada vez más y después se fisura, se produce una fisura en la piel que es muy profunda y dolorosa. Esta es la tiña unguis, ¿no? O onicomicosis. ¿Ven dónde comenzó? ¿Ven que su base está limpia? Te hace pensar que inició en el borde, ¿no? En el borde externo. Y que se ha ido, pues, cada vez yendo más hacia la base. Y esa es la tiña capitis. Ese de acá es inflamatorio, o sea, acá es permanente. Dermatitis infecciosas. Como por ejemplo producidas por ectoparásitos. Acá tenemos la sarna humana, escabiosis, también tiene otro nombre. Acarosis también, ¿ya? Producida por el Sarcoptes escabelli. Se va a producir una reacción de hipersensibilidad, un prurito, es como si fuese un piojito chiquitito, ya microscopio. Porque otro parásito son los piojos. Una característica en particular de los piojos es que son del color del cabello, ¿no? De la persona. Es decir, que hay una persona que es rubia, por ejemplo, de nacimiento, pero lógicamente. Rubia de nacimiento, sus piojos van a ser rubios. Los de pelo más oscuro tienen esos piojos. También he visto de que para erradicarse se meten querosene, alcohol, un montón de cosas se agarran en la cabeza. ¿Qué? Aceite quemado. En poblaciones muy pobres se encuentran niños con una diseminación de los piojos. Tú le tocas la cabeza y tu mano se queda ahí. Imagínense. Y con pocos piojos se produce un rascado, imagínense tener impresionante. Y eso también está relacionado con problemas inmunológicos, principalmente anemia, ¿no? Una anemia de tipo severa, crónica o moderada, pero de tipo crónica altera el sistema inmunológico, ¿no? Y eso evita que también nosotros podamos eliminar estos ectoparásitos. Hay lesiones características, ¿no? de la sarna humana, que es el
surco acarino, que es lo que ven acá, ¿no? ¿Sí lo ven? Como un camino que realiza el parásito al momento de movilizarse por nuestra piel. Y son las pápulas también, ¿no? Características, pápulas de tipo perladas. ¿No? Eso es característico de la sarna o graciosa. Va a producir una lesión vesicular tipo pruriginosa a predominio nocturno, porque en la noche es cuando comienzan a hacer su actividad estos parásitos. Y el caminar produce la reacción de hipersensibilidad y el prurito. ¿Dónde aparece? El surco acarino, o sea, si yo encuentro esto en mi paciente, es patognomónico de acarosis. ¿Qué significa patognomónico? Patognomónico significa que si yo lo encuentro en mi paciente, 100% seguro que es esta patología. No hay más. ¿Ya? Entonces el surco acarino, si lo encuentro en mi paciente, 100% que es acarosis. No puede ser otra cosa. Sacarosis. Entonces, cada vez que encuentren en una descripción de una patología que diga signo patognomónico, listo, es si le encuentro, listo, se acabó. Ese es mi diagnóstico. ¿Y ahí en dónde se van a producir estas lesiones? En las zonas de mayor calor, es decir, en los pliegues, ¿no? En las axilas, en el abdomen, en las ingles, en las rodillas, en la región glútea también, ¿no? Y algo en particular con los niños pequeños menores de 2 años, o sea, los lactantes, ¿no? Se produce, aparece en las palmas, en plantas, y esto es asociado a la lactancia, ¿no? Porque los niños pequeños se contagian de la mamá. Si la mamá tiene, sobre todo en la región mamaria, ¿no? Debajo de la mama, el bebito al momento de lactar agarra con su mano la mano, y ahí es como se transmite y se contagia. Por eso desaparece en las palmas. Y ahí como se agarran y los pies también se comienzan a contagiar. Entonces eso es característico de los niños menores de 2 años. Y es muy contagioso, ya, esto sí es muy contagioso. Un contacto con una persona que tiene, no, ni siquiera prolongado, te vas a contagiar, te va a aparecer la infección. Y cuando llegas a tu casa, contagias a toda tu familia. No sé si alguien ha visto Hablando Huevada. Una vez una señora se fue con su hija y contó, pues, ¿no?, su experiencia, que su hija tenía su enamorado, ¿no? Bueno, ella lo describe como que era un pata que practicaba skate y que no era muy cuidado con el tema, pues, de higiene, y que él llegó y los contagió a todos. El prurito es intenso. Como es nocturno, no te deja dormir. Pero ¿cuál es el tratamiento? La limpieza. Primero, limpieza, y me refiero a limpieza con el tema de desinfectar la ropa de cama. Incluye sábanas, edredones, colchas, almohadas y las pijamas. Esto se lava y se debería dejar secar al sol, o sea, sol intenso. Eso los mata, los parásitos. Si no tienes un sol intenso, tienes que hervir la ropa de cama, lo hierves para que se muera. Y bueno, el tratamiento es por vía tópica. También se podría utilizar ivermectina en gotas, pero principalmente el tratamiento es por vía tópica, ¿no? Con permetrina, pues, como una crema, en un frasco, como para desde tu cabeza hasta la punta de los pies. En las noches duermes con eso, hasta el día siguiente ya te levantas a bañar. Normalmente se da por 3 días y después lo puedes repetir en una semana nuevamente, como para estar seguro, ¿no? Hay otro también, benzoato de medicilo también se puede utilizar, pero principalmente utilizamos. Aunque benzoato de medicilo tenemos en esa salud, permetrina no tenemos. Y ahí con eso ahí se controla.
y los contactos con los animales, ¿no? Está relacionado con contactos con animales, principalmente aves de corral, los que tienen sus animalitos, crían animales de corral, entonces ahí se contagian. Por eso es importante que cuando tienen contactos van a limpiar, ¿no? Si es que tienen sus criaderos, o alimentarlos. Después el lavado de manos, muy importante, y no tocarse otra parte del cuerpo si es que no se han lavado las manos, ¿no? Porque ahí hay contacto. Con otros animales como perros, gatos, también podría ser, pero es mucho menos frecuente. Más frecuentes son con aves de corral. Listo, ahora pasamos a las patologías dérmicas de tipo producidas por bacterias. Vamos a ver el impétigo, que tenemos dos tipos, el no buloso y el buloso, ¿no? El buloso es el que pues, produce, ¿qué era una bula? ¿Qué era? Una ampolla, ¿no? Bula, una ampolla. Y el no buloso principalmente producido por el Streptococcus pyogenes. El Piógenes es del grupo A o grupo B. Grupo A. Porque el grupo B, ¿cuál es? El Agalactiae. Ya entonces el Streptococcus pyogenes, ¿qué va a producir? Costras melicéricas. O sea, que tiene la apariencia de miel. Mire. Ya parece que parece Winnie de comió su miel, se embarró de miel. Son costras melicéricas. Normalmente en niños, ¿no? Son lesiones periorales, tratamiento, tus curaciones, que es la limpieza, y un antibiótico por vía tópica, ¿no? Como la mupirocina. Ácido fucídico también podemos utilizar. Principalmente utilizamos mupirocina. Y el buloso es mucho más intenso, mucho más grave, ¿no? Porque es producido por el estafilococo dorado, es más agresivo, como les digo. Y el estafilococo dorado produce una toxina, que es la toxina epidermolítica, ¿no? Y va a producir esas lesiones, pues, ¿no? Por eso se llama buloso. Tratamiento dicloxacilina, los que son alérgicos a la penicilina, macrólidos o tetraciclinos. Ahora, la ectima, que también es una infección de la piel, pero es mucho más profunda que el impétigo. Ya es una afectación de dermis profunda. En niños se produce un ectima vulgar por el Piógenes, produciendo úlceras necróticas en glúteos, ¿no? Tratamiento también dicloxacilina. Y tenemos un tipo de ectima gangrenoso que se da en pacientes inmunosuprimidos, no producido por estafilococcus pyogenes, sino en este caso por pseudomonas. No tenemos que dar un antibiótico pues, anti-pseudomonas. ¿Qué antibiótico anti-pseudomonas se conoce? La quinolona, ¿no? Ciprofloxacin, no es anti-pseudomonas. Deberíamos ganar. Listo, ese de acá es el ectima, ¿no? Glúteos, por ejemplo, en un lactante, ¿no? Estas lesiones son profundas y dejan cicatrices. Acá les he puesto un cuadrito de todas las patologías, de las principales patologías de piel, con ciertas características y cuál es el germen. Ahora, el tema de erisipela y celulitis se estudia siempre a la par porque se hace una comparación, ¿ya? Normalmente vienen casos clínicos para que ustedes, así como diferenciamos entre artrosis y artritis reumatoidea, tendríamos que estar en la capacidad de diferenciar entre erisipela y celulitis, ¿ya? Que por cierto en su examen se han equivocado y no saben identificar artrosis con AR, hasta osteoporosis me han puesto en los casos clínicos. No se pasen, ¿no? Eso quiere decir que no están estudiando. Y si están estudiando, no están entendiendo. No es la intención de que no comprendan. ¿Ya? O
sea, como les he dicho acá, tienen que salir con la capacidad de discernir, saber en un caso clínico que es artrosis, que es más, si es que es más probable que sea AR. Y bueno, osteoporosis pues sale del contexto, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces el que ha puesto osteoporosis revise nuevamente la clase, ¿ya? Para que identifique puntos claves para hacer el diagnóstico. Entonces en el caso de la erisipela, normalmente es producido por el piógeno, ¿ya? Por estreptococos, normalmente, pero también puede ser producido por el hígado, ¿ya? Quizás en su clase de teoría les han puesto así los subgérmenes, sí, también es producido. Va a producir una toxina eritrodérmica y es por eso que tiene una coloración rojizo intenso. Ya como se pueden dar cuenta acá, los bordes están bien delimitados, es decir, ¿por qué digo que los bordes son delimitados de la lesión? Yo puedo agarrar un plumón y pintar su borde, diciendo, de acá para acá, el territorio comprometido es esto de acá, ¿no? De adentro. Y hacia afuera es piel sana, ¿no? O sea, yo lo puedo delimitar, por eso dice bordes bien definidos, delimitados. ¿Ya? Se produce una piel brillante, roja, por la toxina eritrodérmica. Puede haber fiebre, es doloroso la presión, hay malestar general. Generalmente se da en miembros inferiores o en cara. El tratamiento es oxacilina. En cambio, la celulitis, como se dan cuenta, hagan la comparación, ¿no? Yo puedo delimitar. No, son bordes mal definidos. Es una lesión difusa, mal definida, ¿no? No puedo hacer la delimitación como es el erisipela. Es una afectación de dermis profunda y del tejido subcutáneo, que se llama celulitis, más común en adultos mayores. Los gérmenes asociados son el avios y el estreptococo. Produce un edema, es difuso, como les decía, doloroso también. Puede haber ganglios satélites, es decir, donde está la infección, los ganglios que están más cercanos a donde se está dando la celulitis, vamos a encontrar adenopatía, ¿no? O sea, los ganglios dolorosos, inflamados, ¿no? Al tacto, quizás un poco incrementados de tamaño, pero principalmente dolorosos. La siembra, o sea, por cómo llega, principalmente es hematógeno, ¿ya? O sea, por la sangre. El tratamiento igual, oxacilina. Se tendría que hospitalizar, ¿no? Un paciente con celulitis se hospitaliza principalmente. Se tendría, dependiendo del cuadro y de la severidad, de la edad del paciente, teniendo en cuenta la esfera social, ¿no? Podríamos decidir si que le damos tratamiento ambulatorio con controles muy cercanos, ¿no? Para ver cómo va evolucionando la enfermedad. Y si tenemos la lepra también, la lepra que es una enfermedad producida por el bacilo de Hansen. ¿Qué es el bacilo de Hansen? Es un micobacterio, ¿no? Como la tuberculosis. No que la tuberculosis sea un micobacterio, Mycobacterium bovis también. Ese es Mycobacterium leprae, también llamado el bacilo de Hansen. Hansen y Gretel. Por ahí va. Tiene ahí una asociación. Tenemos dos tipos, la lepromatosa y la tuberculoide. ¿Cuál es la diferencia? Que la lepromatosa se produce una destrucción a nivel de los nervios y es mucho más severo, ¿no? Produce por ejemplo en la cara, una desfiguración. Y esto de acá, que es el rostro de una persona con lepromatosa, es una fascia característica de este tipo de lepra. Parece un león, por eso que se le denomina fascia leónida. Múltiples máculas, nódulos simétricos, hay macrófagos con bacilos, pocos linfocitos, VAR positivo y lepромida negativo. En cambio acá tenemos lepромida positivo
que son exámenes de laboratorio, y el VAR negativo. En la severa, en la lepromatosa, tenemos una anestesia simétrica, enfermedad sistémica y no mejora solo. Porque en algunas lepras, sin dar tratamiento, como que se limita la enfermedad, ¿no? Y el paciente va mejorando, solamente con su sistema inmunológico. Pero en el tipo lepromatoso eso no pasa, nunca, ¿no? Empeora el paciente. En cambio, en la tuberculoide, que es mucho más leve, en ellos sí, ¿no? Se puede limitar y se puede controlar sin tratamiento. Dentro del tratamiento farmacológico, en la lepromatosa, damos dapsona, rifampicina, clofacilina, y en la tuberculosis dapsona, rifampicina. Cuando se refiere a anestesia simétrica es... O sea, pérdidas, no tienes ya sensibilidad, porque hay destrucción de los nervios. Eso es anestesia. no se... Es sin, pero sí se anestesia puede, es sin la... pero sí se puede mover o tampoco no. No, sí, claro. La parte motora se respeta. Eso es solamente con la parte sensible. La anestesia es solamente de parte sensible. Hipoestesia también hay, ¿no? En términos, que es una disminución, ¿no? Anestesia es pérdida total, no tengo nada. Bueno, acá también un pequeño cuadro donde están las principales enfermedades que se producen por bacterias, por ejemplo, y por gérmenes, estreptococos, estafilococos, más o menos algunas características importantes que deben tener. Y para terminar, las infecciones dérmicas por herpes simple, ¿no? Que es un virus común, es una familia grande, ¿no? La familia de los herpes viridiae, donde se incluye los herpes simple, 1, 2, la varicela, que también es un tipo de virus herpes, está dentro de la familia de los herpes viridiae. Epstein-Barr, citomegalovirus, dentro de la familia de los herpes viridiae. El tema que vamos a tocar es herpes simple 1 y 2, ¿no? Antiguamente solamente se veía herpes 1, simple 1, en la región extragenital, ¿no? Mayormente en el perioral, en la cara. Y el herpes simple 2 en los genitales. Pero en la actualidad podemos encontrar el 1 en los genitales y el 2 en el rostro, ¿no? Por las prácticas sexuales. No se pueden contagiar, es indistinto. Por eso que si es que un paciente llega a consulta con lesiones vesiculares, porque los herpes producen lesiones como ampollitas chiquititas, ¿no? Que son las vesículas, menos de 1 centímetro, agrupadas como en racimo, y yo quiero confirmar, porque no sería necesario, porque es muy característico del herpes, podría confirmar pidiendo, pues, ¿no? Inmunoglobulinas E y M para herpes 1 y herpes 2. Eso es lo que se pide para ya no solamente para herpes 2, porque puede ser herpes 1. Ya si quiero ser más estricto, podría pedir un cultivo vírico, ¿no? Pero es costoso, son exámenes costosos. Entonces, las infecciones por herpes se da por contacto directo, ¿ya? El contagio se da por contacto directo, o sea, necesariamente tiene que haber un contacto piel con lesión con una piel sana de otra persona, ¿no? Por eso que a los niños no hay que besarlos. No sé si han visto, hay fotos, no sé si ustedes que son padres, quizás algunos besan en la boca a sus hijos pequeños. Eso no se debe hacer, porque el niño está en formación, su sistema inmunológico no es el más adecuado, ¿no? No vamos a comparar el sistema inmunológico de una persona de 30 años con uno de 5 o 3 años, entonces podemos contagiar. Por eso que hay algunos niños de 5 años que ya comienzan a aparecer relaciones y el contagio, ¿por qué? Porque los padres besan en la boca, eso no se debe hacer. No demuestras el amor por tus hijos porque lo besas en la boca. Manas, profesor.
tranquilo, tranquilo. Principalmente la prima infección, que es el primer, o sea, cuando el paciente se contagia, más o menos unas 2 semanas, hasta 2 semanas, es el tiempo de incubación, ¿no? Para que te aparezca la sintomatología. Y la prima infección, o sea, ni bien te infectas y desarrollas el primer brote, es muy intenso, ¿no? Te puede dar fiebre, adenopatías te pueden aparecer, ¿no? O sea, ganglios dolorosos, malestar general, ¿no? Comúnmente la prima infección es así, pero después los siguientes brotes ya son más leves, ¿no? Ya no hay fiebre, ya no hay clínica sistémica normalmente, y solamente se limita a la aparición de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me aparece en el labio, no, acá, en el labio inferior, en el borde izquierdo, me parece. Entonces, el virus del herpes simple 1 se contagia siempre y cuando tengas tú la lesión, diferente con el herpes 2, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, si es que alguna persona ustedes ven con su enamorado, que presenta ahí con su enamorado una lesión así vesicular, no lo besen pues, hasta que ya tenga costra. Si tiene costra, ya no contagia. Ya, pero si está con la lesión ahí, no lo besen porque si no se van a contagiar. Bueno, aunque el herpes 1 lo tenemos gran porcentaje de la población, lo tenemos ya en nuestro cuerpo. Y nos contagiamos en nuestra infancia normalmente, el herpes 1. Y no se elimina, o sea, no desaparece. O sea, nosotros se va la infección, o sea, el cuadro clínico, y el virus se queda alojado en nuestros, por ejemplo, nervios craneales, raquídeos también. Hay como un estado de latencia, igual que la varicela, ¿no? La varicela también, a los que les dio varicela, lo siguen teniendo en su cuerpo, pero está en un estado como que dormido, de latencia. Y en algún momento, cuando disminuye el sistema inmunológico, por estrés, preocupación, ansiedad, depresión, por la misma edad, se reactiva y se produce la culebrilla, lo que llaman culebrilla, ¿no? Que es el herpes zóster, ¿no? Que limita un área a un dermatoma en particular. Por eso que la varicela forma parte de la familia de los herpes virilianos. Listo. Herpes simple extragenital es el más frecuente, es el orofacial recidivante, o sea, que cada cierto tiempo aparece, condicionado por el tema de ansiedad, preocupación, estrés, también infecciones virales diferentes, por ejemplo, un resfriado en algunas personas puede producir un brote, fiebre de cualquier tipo puede originar un brote en algunas personas, consumo de chocolate excesivo en algunas personas puede producir un brote, exposición al sol intenso también puede producir un brote, y en algunas mujeres está asociado a su menstruación. Cuando inicia su menstruación aparece el brote de herpes. Como les decía, las recidivas son más leves, son lesiones vesiculares agrupadas, como el racimo, que después se ulceran, se hace una herida y listo, desaparece. El tratamiento controversial, ¿ya? Porque utilizar antivirales como el aciclovir, que es lo que comúnmente utilizamos, que tenemos más a la mano, es controversial, de que cuando aparecen las lesiones y damos el aciclovir, no hay un cambio importante, se ha visto en los estudios, no hay un cambio en la evolución natural de la enfermedad. Es decir, que no reduce la cantidad de días que va a durar el brote. ¿Ya? Se debería utilizar, eso sí se ha visto, pero una reducción muy baja, de un día, máximo día y medio de la enfermedad, si es que el paciente consume ciclovir en los pródromos de la aparición de las vesículas. Es decir, ¿cuáles son los pródromos? ¿Qué significa pródromo? Que antecede, ¿no? Una sintomatología que antecede a la aparición, en este caso, de las vesículas. No hay pródromos, por ejemplo, también para convulsiones, ¿no?
antes que al paciente le dé una convulsión, él ya se siente como que agitado, alterado, siente algún hormigueo, algún dolor de cabeza. Esos son los pródromos previos a la aparición de algo, ¿no? En particular. En este caso, los pródromos de la aparición de las vesículas por herpes es hormigueo, hormigueo, como a veces un dolor lancinante también, ¿no? Como pulsante, en donde normalmente les aparece a las personas. Entonces ahí, antes de que aparezca la vesícula, se podría dar aciclovir, pero como les digo, los estudios han visto de que la reducción del tiempo al dar aciclovir es 1 día y medio. Entonces mejor dejar nada más que la evolución y cuidar, eso sí, de que se sobreinfecte, ¿no? Porque las vesículas al final se ulceran, se hace una herida, y si no lo cuidamos de forma adecuada se puede infectar con alguna bacteria y complicarse, pues, ¿no? Y ahí sí necesitar antibiótico terapia. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar la aparición ya cuando están instalados? 10 días, máximo 14 días. 10, máximo 14 días. Pero conforme van pasando los brotes, esto disminuye. O sea, esto como tu sistema inmunológico ya está como que entrenado, controla mejor la replicación del virus. Entonces, conforme vas avanzando de brote en brote, esto se comienza a reducir, ¿no? Y llega un momento en que en 3 días ya desapareció, que en 2 días desaparece, porque tu cuerpo ya lo controla, ¿ya? Pero puede durar hasta 14 días, ¿ya? 10, 14 días lo máximo. Y este es el herpes simple genital, pues, ¿no? Principalmente tipo 2, pero como les digo, también podemos encontrar tipo 1. Ya, lo más frecuente, la úlcera genital por contacto sexual, por relaciones sexuales, sin protección, aunque la protección tampoco con preservativo no es que te proteja al 100%, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, la otra pareja sexual, ¿no?, tiene, no sé, los testículos, no te va a producir, no te va a proteger el preservativo. Si es que lo tiene, no sé, la mujer en los labios mayores o en el monte de Venus o en un área distinta, ¿no?, a la vaginal, y hay contacto con alguna piel que no esté protegida por el preservativo, por la barrera, te vas a contagiar. Entonces, el preservativo no es que te contagie al 100%, pero sí es muy necesario, ¿no? Y el herpes es la más frecuente de las enfermedades de transmisión sexual que producen úlcera genital, ¿ya? Le gana a la sífilis, le gana al chancroide, ¿ya? Es la principal enfermedad ulcerativa de transmisión sexual. Está dentro del síndrome de úlcera genital, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de tipo sindrómico en un paciente que presenta úlceras en genitales, tendríamos que pensar, en primer lugar, en herpes, segundo, sífilis, chancroide. ¿Ya? La sífilis produce una lesión única, ¿no? Grande, no dolorosa, de bordes indurados, una herida limpia. ¿Ya? Eso es lo que produce, no les duele a los pacientes. En cambio, el chancroide sí, el chancro blando, que es el chancroide, producida por ¿cómo se llama el germen? Haemophilus ducreyi, produce el chancroide. Eso sí es una lesión dolorosa, ¿no? Normalmente no es única, es más de uno, es muy dolorosa, hay bastante secreción, ¿no? Secreción purulenta. En cambio, en la sífilis no, es una herida limpia, no hay secreción, no hay dolor, y los bordes son bien duros. Lo bueno de las infecciones bacterianas es que tenemos tratamiento, te curas al toque. Te pones, en el caso de sífilis, por ejemplo, tu penicilina, benzatínica, 1.2 millones en cada nalga, te curas, no hay más, te curas. En gonorrea
dosis única, te curaste. En cambio, en los temas virales, no. En general, en todas las enfermedades, aún tenemos un tema de deficiencia con los virus, ya que mutan muy rápido. Los virus son muy adaptativos, ¿no? Mutan para tratar de sobrevivir. Y como no son seres vivos, entonces ahí hay un tema con la tecnología y los tratamientos que tenemos son limitados. Úlcera genital, prima infección muy sintomático entre las 3 y 14 días del contacto sexual, lesiones vesiculares, masas inguinales dolorosas, las recurrencias son menos graves, ¿no? Esas son las lesiones, son muy dolorosas, primero son vesículas, pues igual se ulcera, causa mucho dolor, ¿no? Tuve un paciente de 55 años, chofer de Trafesa, que llegó con lesiones vesiculares en el pene, ahí parecido en el percuso, y había sacado su amante, y él estaba de miedo porque le iba a contagiar a la esposa. El caballero, pues le dije, mira, acá caballero, pues ya tienes que decirle porque en algún momento le vas a contagiar y ella va a presentar la misma lesión. No te va a matar el virus del herpes simple, no te mata, no te da cáncer, porque pueden leer por ahí, entran a Google, ¿cómo se pronuncia? Google, y buscan si les aparece que te da cáncer de pene, que te da no sé qué, que si no te cura, que si no te compras sus pastillas mágicas hechas del árbol de no sé qué, de la India, no sé, y si no les compras a ellos sus ungüentos, sus cremas, sus pastillas, el virus del herpes te va a terminar en cáncer en hombre, cáncer de pene, cáncer de próstata, o sea, te asusta, no está relacionado, no hay nada que te haga indicar de que te vaya a producir cáncer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que sí es que cada brote es muy doloroso, ¿no? Mucho dolor, como el herpes lesiona nervios, el dolor es tipo neuropático, ya como punzante, como electricidad puede pasar. Entonces ese tipo de dolor hay que tratarlo también con el paciente. No se trata con analgésicos normales, sino con anticonvulsivantes. El diagnóstico principalmente clínico, aunque podríamos confirmarlo, como les había dicho, con cultivo vírico, o podríamos también indirectamente pedir inmunoglobulina G y M para cada tipo de virus, ¿no? Virus herpes simple 1 y herpes simple 2. Recuerda que la inmunoglobulina M aparece cuando tienes la infección y la G es como memoria, ¿no? Indica de que en algún momento has estado expuesto. Que tú estés expuesto a algún virus no quiere decir que hayas desarrollado la enfermedad. Tengan cuidado también con eso, ¿ya? Porque los pacientes, por ejemplo, con COVID hacían cuadro asintomático, nunca desarrollaron la enfermedad, pero si les sacabas un IgG, les iba a salir positivo. Entonces, es como una memoria, pero algunas personas no desarrollan la enfermedad. Entonces, solamente te indica exposición, ¿ya? Y la enfermedad activa, o sea, cuando tienen esas lesiones y te sale IgM elevado, sí, pues, lo más probable con la clínica característica del paciente que sea. Ya las formas leves solo sintomáticos, o sea, para el dolor, como les decía. El tratamiento vírico en prima infección, recidivas grandes, graves o frecuentes, o complicaciones como eritema multiforme, eczema herpético. Podemos dar aciclovir por vía oral, valaciclovir o famaciclovir como alternativas, ¿no? Nosotros acá utilizamos bastante aciclovir. Listo. Vayan a subir. Son 5 para las 10. Vienen a las 10:15. ¿A qué hora se acaban? 11:10, ¿no? Ya terminamos el toque psoriasis, que es chiquito. Y son 2 ojos. Y después vemos lo de su trabajo de investigación, el nuevo grupo que se tiene que crear, ya el grupo 4. Así que de los 3 grupos que actualmente están formados, van a tener que votar a uno. Ya, votan a uno para que se forme un nuevo grupo. Ya, los 3, creo que hay un grupo de 4, ¿no? Ya, caballero, también tienen que
son 14 los que están viniendo. Uno no viene. Mm. ¿O están viniendo los 15? No, 14, ¿no? Ya, entonces, caballero, vamos a tener Está dos feo, pero- grupos de 3 y dos grupos de 4. 8 y 6, Pero 14. es un grupo de 4. ¿Cómo? Un grupo de 4 ya está formado. ¿Un grupo de 4? Hay un Estamos grupo. formando un grupo de 4 acá. ¿Han dicho de 3 o 4 máximo? 4 más. 4 máximo. Estamos 4. Ya. Entonces, un grupo de 5